A ver, tenemos a Lima y Callao, ya hemos conversado hace unos días sobre la realidad que sí está bajando el número de fallecidos, pero era importante seguir con las medidas de extremo muy alto o de nivel extremo, o está bien, usted cree que está bien, que era el momento preciso para reducir un poco estas medidas a nivel muy alto. Bueno, si tuviéramos un cumplimiento adecuado y exacto de las recomendaciones según niveles, se podría ir aplicando estas formas dinámicas de ir calificándolos. No obstante, en nuestro medio el cumplimiento no es el mejor. Eso es por un lado. Y por otro lado, hay que tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ya hace un buen tiempo ha señalado que es mejor esperar que la curva epidémica disminuya por lo menos a niveles mucho más aceptables, que disminuya la curva más bajo para poder ir cambiando las restricciones. En nuestro caso, toda vez de que el cumplimiento es inadecuado, como que no se va a notar de que sea calificado en extremo o muy alto por cuanto el cumplimiento. Ese es nuestro principal problema, ¿no? La ciudadanía aún no logra cumplir del todo las recomendaciones, y por otro lado no hay una supervisión exacta. Claro, doctor Tarazona, justamente ahí es el punto donde creo que estamos fallando. Y no quiero sonar tendencioso con mi pregunta, pero ¿cree usted que el gobierno ya tiró la toalla y solamente se limita a, calificar las regiones por nivel de contagio que puedan estar teniendo? Lima, si sube, nivel extremo; si baja, nivel muy alto o nivel alto. Y así determinar las regiones. Y ya no hay el control que se espera, ni policial ni militar. ¿Cree que ya se tiró la toalla en ese sentido desde el gobierno? Respecto a las medidas de prevención y a la implementación de las limitaciones para la expansión del virus, ya hace un buen tiempo ha dejado de estar activo, ya lo dejó al libre albedrío de la ciudadanía. Se ha dedicado solamente a ver el tema de las vacunas, que no está mal, pero no es lo suficiente, porque todos sabemos que las vacunas nos van a ayudar siempre en cuando exista una vacunación masiva y lleguemos al 70 u 80% de cobertura. Mientras tanto, las olas pandémicas van a seguir, van a continuar, y no deberíamos descuidar el cuidado del contagio en todos los niveles, en todas las circunstancias, y eso significa de que las restricciones deben ser como está ahora, dinámicas, pero que se cumplan, ¿no? Y en ese punto coincidimos en que el gobierno efectivamente ya dejó a la población que haga lo que cree que debe hacer, solamente da un marco legal, normativo en el papel, y ahí a ver si se cumple o no se cumple, ya depende de cada uno. Esa es un poco nuestra apreciación. Sí, el día de ayer nosotros justamente estábamos comentando que era muy importante todos los esfuerzos que se puedan hacer para tener la mayor cantidad de vacunas y lo más rápido posible, y ahora tenemos la noticia, además de los 12 millones de vacunas ya concretadas en acuerdo con Pfizer, pero también estábamos hablando ayer de la preocupación que tiene que tener el gobierno por el tema del oxígeno y por el tema de la hospitalización y de las camas UCI en esta época en que siguen muriendo muchos peruanos y que el sector salud está colapsado. Y tenemos ahora la noticia de la compra, la adquisición de 3.000 camas UCI. Y nosotros nos estábamos preguntando cómo hacer con esas 3.000 camas UCI, con el déficit que tenemos de personal de salud especializado en ello, pero también el déficit de oxígeno para esas camas UCI. Doctor, ¿cómo es esto? ¿Nos puede detallar? ¿Hay algo de información sobre eso? Bueno, conocemos la información pública anunciada por el ministro, no más. Sin embargo, la preocupación también es la nuestra, en el sentido de que
no solo son camas físicas. Cuando hablamos de una cama UCI, que tenemos que entender de que es la cama física, pero tiene que estar acompañado de monitores, de toda una serie de aditamentos y sobre todo de personal, personal para que pueda atender al paciente que llega a estas camas. Y el otro aspecto que usted bien ha señalado, el oxígeno, porque las camas UCI conllevan oxígenos en alta cantidad, en alta dosis, y la falta de disponibilidad de oxígenos es otro de nuestros grandes problemas, y allí también el gobierno lamentablemente va muy lento y deja pasar los tiempos. Fíjese que con la UNI había hecho un convenio para adquirir 47 plantas, de las cuales 18 ya lo tiene, y desde marzo, es decir, desde hace casi 2 meses, tiene 4 plantas listas, una de ellas para la ciudad de Caraz, para el hospital de Caraz, en donde la mortalidad se ha incrementado en estos 2 últimos meses, y no lo está resolviendo hasta el día de hoy. Se mantiene todavía en tratos, en conversaciones, en conciliaciones que no asiste. Entonces, no hay una voluntad real de solucionar el problema del oxígeno. Encargó a Legados Juegos Panamericanos a este proyecto la compra de plantas de oxígeno, pero tampoco vemos resultados. Ya son 2 meses y no se ve resultado en relación al problema del oxígeno. En consecuencia, el punto es que tener una cama solo físicamente, una cama no es la solución. Claro, inmediatamente el ministro de Salud, nos va a tener que decir cómo van a funcionar esas 3.000 camas, si es que las traen inmediatamente, cómo va a funcionar, dónde van a funcionar, con qué especialistas, porque no solamente son los médicos especialistas, sino los enfermeros, técnicos especialistas también en este tipo de cama, en este tipo de unidad de cuidados intensivos, pero además definitivamente ya tuvimos problema con el abastecimiento de oxígeno en algunos hospitales que les habían aumentado la cantidad de pacientes. Y no solo el oxígeno, sino también medicamentos. Nosotros a diario recibimos llamadas pidiendo apoyo para conseguir medicamentos que se utilizan en UCI, que son antibióticos de reserva, que son relajantes musculares, diferente tipo de medicamentos que los hospitales no están dando a los pacientes y mandan a comprar a los familiares, y muchos de ellos, como son medicamentos muy especializados, no lo encuentran en cualquier farmacia. Y ese es un gran problema, porque si no se tiene ese medicamento, los pacientes definitivamente van a seguir falleciendo, como que sigue falleciendo. Nuestra mortalidad todavía está por encima, en promedio, en esta semana está por encima de los 340 fallecidos con diagnóstico confirmado de COVID. Ya. Y sabemos que todavía estamos con 1.000 fallecidos por día por todos los diagnósticos adicionales, dentro de ellos los COVID no confirmados. En consecuencia, hablar de camas UCI, hemos insistido siempre de que se hable de unidades de cama. Una unidad de cama implica la cama física, los equipos, medicamentos, recursos humanos. Doctor. Y mientras tanto es solamente un anuncio que no soluciona. No soluciona, pero sí podría solucionar el problema sanitario en el país el hecho de que se termine aprobando probablemente la liberación temporal de las patentes de estas vacunas contra el COVID-19, que es una iniciativa que, por ejemplo, está apoyando bastante fuerte Estados Unidos. Se dice que se garantiza la propiedad intelectual de la industria farmacéutica que desarrolló la vacuna contra el COVID-19 o las vacunas contra el COVID-19. Pero ¿de qué forma impactaría, si esto se hace realidad, de qué forma impactaría en nuestro país? En lo inmediato impactaría muy poco, porque nosotros no fabricamos vacunas, no tenemos esa capacidad operativa de fabricar, pero para el mundo sí sería muy beneficioso, porque tendríamos países y quizás países vecinos que estén fabricando todo tipo de vacunas, y nos sería más accesible que fabrique Brasil, que fabrique Argentina. Argentina ya tiene un acuerdo con la Sinopharm para fabricar vacunas Sinopharm. Entonces sí, nos sería más fácil acceder a vacunas de países cercanos, con la finalidad de que en el momento en que se necesite
tengamos a la mano. Obviamente para el mundo es muy beneficioso que se libere las patentes, porque si se mantiene como está ahora vamos a seguir en la cola tratando de comprar los medicamentos. Y digo tratando porque los laboratorios hacen acuerdos, ofrecimientos, pero a la hora de la verdad no siempre cumplen por varias razones, porque su producción a veces es limitada, se ve interferida por diversos factores y hace que no se cumplan las entregas. Y si tenemos las patentes liberadas, vamos a tener más puntos de fábrica y eso definitivamente nos puede beneficiar indirectamente, porque nosotros como país lamentablemente no hemos desarrollado capacidades de producción de vacunas a gran escala.